Los tiempos de convulsión económica mundial no permiten dejar pasar oportunidades, y una de ellas, sin lugar a dudas, es la que representa el sureste asiático, región austral del planeta caracterizada por un gran dinamismo comercial y por un enorme potencial de desarrollo. Lo que da una idea del potencial comercial que la región representa, especialmente si se considera que la mayoría de las naciones que se ubican en ella pertenecen al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En lo que a su comportamiento económico respecta, el sureste asiático tiene particularidades que la hacen única en el mundo, particularidades que representan tanto ventajas como desventajas. En términos de la geopolítica, obviamente interesa muchísimo este mercado. Son los lugares donde se pagan el menor salario del mundo, donde se pagan, donde el salario está por debajo del dólar al día. Los países con costas en la mitad sur del Océano Pacífico ciertamente representan, aunque de manera matizada, una oportunidad de diversificación comercial para México, país que sin embargo y por un ineludible fatalismo geográfico, seguirá inextricablemente ligado en lo económico a América del Norte. Efectivamente, el sudeste asiático, la región APEC, puede ser una ventana de oportunidad para México. De hecho, sí exportamos a esas regiones, es un hecho. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo, porque se ha hecho un esfuerzo explícito, por ejemplo, en un tratado de libre comercio con Japón, se participa en APEC mismo, que es un foro que incluye toda esa región de Asia, etc. Nuestro comercio, a pesar de estos esfuerzos, sigue concentrado en la región de Norteamérica. En cualquier caso, y al margen de las distancias geográficas, a México no le haría ningún daño, sino al contrario, intensificar sus relaciones económicas, comerciales, políticas y culturales con esta muy dinámica región del mundo. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Hemos visto en el segmento anterior que sí sería riesgoso para el futuro de México en su inserción internacional no poner más atención, entender mejor lo que está significando Asia y cómo adentrarnos más en ese mundo para beneficio de México. Realmente los grandes locomotoras del mundo pues han ido cambiando muy rápido, se observa ya el caso de Europa, creo que va a tomar un buen tiempo a que vuelva a ser un motor de crecimiento y de generación de prosperidad para su entorno y para ellos mismos. El caso de Estados Unidos, pues también tienen una situación que, si bien esa economía es mucho más flexible que la europea, o las europeas en general, este proceso de reconversión les va a tomar un tiempo también. Y en el caso asiático, pues este dinamismo que tienen, parecería que es una gran vertiente para que México pueda entrar. Más allá de la cuestión de mentalidades de las élites, que es preocupante, ¿cuál sería la visión que tienen los asiáticos que tú recoges de México? Es algo muy importante, la imagen, digamos. Se divide en dos. Volviendo a Mahbubani, este extraordinario intelectual singapurense, en su último o penúltimo bestseller, dice en una frasecita, dice, los Estados Unidos no se merecen un vecino como México. Entonces rápidamente yo fui a cenar con él en Singapur y tuvimos una plática muy larga porque dijo cosas muy fuertes. En privado dijo, mira, cuando ustedes no están enfrente, y él estuvo 10 años como embajador de Singapur en Nueva York. Así es. Cuando ustedes no están enfrente y cuando no hay otros latinoamericanos enfrente, los norteamericanos muestran una profunda inquietud por el ser mexicano. Hay una desconfianza, temor, sorpresa constante. Esperan de ustedes una sorpresa tras otra. México les preocupa. Sí, profundamente, pero en el sentido de que no saben qué estamos haciendo, ¿verdad? Y me dijo, yo como asiático los oigo y me parece un error táctico extraordinario de México no entender, por ejemplo, y a eso estoy respondiéndote, que en Asia nosotros sí creemos en NAFTA. Los asiáticos creen en el Tratado de Norteamérica. Entonces ellos entienden que nuestra vinculación, nuestra atracción, como economía, como gran economía que somos, proviene, entre otras cosas, de nuestra asociación con los Estados Unidos. Enrique, estamos haciendo, y tú lo sabes mejor que yo, más de $1,000 millones diarios de comercio con los Estados Unidos. 1 millón de personas cruzan diariamente, legalmente, la frontera México-Estados Unidos. Tú lo sabes. Sí. Bueno, en Asia se sabe. Y entonces ellos dicen, ¿y por qué al mismo tiempo hay esas fricciones tan brutales de la frontera, ¿no? Todas estas, y la desconfianza mutua, es la que... Y como son pragmáticos, parten del principio de que el débil es el que se tiene que adaptar. Lo que tenemos ya roto son las bases de entendimiento entre México y Estados Unidos, ya nadie entiende por ni eso, allá ni acá. Pero desde cualquiera de las filosofías políticas
asiáticas, el que está en la posición débil es el que tiene que adaptarse para ganar, no constantemente retar al poderoso. Esa es la posición asiática, ¿verdad? Entonces, nuestra asociación legítima en Norteamérica, Canadá, ¿no?, de Alaska a Panamá, era el proyecto nuestro, ¿no?, es vista con enorme interés. Con enorme interés. Te doy otro ejemplo. La industria, volví ya sobre ese un momento, la industria de los casinos. Estaban esperando los asiáticos entrar al mercado del juego en México, pero esperaban un mercado racional, un mercado vinculado a las grandes corporaciones de Las Vegas y de Macao. Y de repente llega la noticia de que en México hay crimen en un mundo del juego primitivo, pedestre, subdesarrollado. Y me lo preguntan a mí. Nada más el casino cercano a Kuala Lumpur, país musulmán, Malasia, el casino cercano a Kuala Lumpur tiene un hotel de 10,000 habitaciones. Y estaban listos para venir. ¿Eh? ¿Qué pasó? Si ustedes tenían la ventaja de estar corporativamente cerca de Las Vegas, de Texas, como negocio, ¿me explico? De Disneylandia a la original. Por cierto, la Ciudad de los Niños está teniendo un enorme éxito. Nuestra empresa mexicana de divertimento, se abre pronto en Kuala Lumpur, se ha abierto en toda Asia, porque ahí hay una empresa mexicana que entra. Cemex tiene un gran éxito, Gruma tiene un gran éxito, Cerveza Corona tiene los que se han atrevido, ¿no? Pero sí hay una sensación, por lo tanto, de los asiáticos, de que estamos desperdiciando nuestra posición estratégica que nosotros paradójicamente construimos, ¿no? Sí, por un lado hemos manejado el discurso e incluso la estrategia de que nuestra vecindad con Estados Unidos tiene estos beneficios. Cuando se va a Europa o se va quizá fuera de América Latina, cualquier parte del mundo, se dice, somos un país que tiene un tratado único con Estados Unidos y Canadá. Claro. Es una zona económica impresionante. Estamos hablando de más o menos 20,000 trillones de dólares entre los tres. ¿Verdad? Y decimos, vengan a invertir porque lo que inviertan en México es como estar en California o como estar en Alberta. Y por otro lado, es que la parte, regresamos un poco al tema de la velocidad que permiten, la velocidad del cambio. Yo espero realmente que ya estamos muy cercanos a una campaña presidencial en México, como sabes, que estos temas claro se tomen. Que lo sé, pues soy mexicano y soy embajador de México. No, digo, pero... Si no supiera yo eso, estaría muerto. Bueno, simplemente pero, perdón, para recordar al respetable público. No, efectivamente digo que ojalá que tengamos una campaña programática, que no sea nada más los que digan México sí, o alguna cosa es un eslogan vacío, sino que realmente se profundicen estos temas. Te voy a decir qué te dicen los asiáticos. Te dicen, vengan con sus socios norteamericanos, vengan con sus socios españoles, con sus socios colombianos, porque nosotros vamos a ir a México con nuestros socios americanos, coreanos, chinos. ¿Me explico? No es una... En Asia el nacionalismo rabioso no es la bandera, ni de los chinos ni de nadie. ¿Me explico? Pero ¿cómo explicas, por ejemplo, que a nivel gubernamental, y ya tuvimos un programa exprofeso sobre esto, sobre el Trans-Pacific Partnership, ¿no? El TPP, la asociación pues llegamos tarde. ¿No? Ahí están ya 11 miembros. México todavía apenas. Pero lo sabíamos. Nosotros en el mundo diplomático y en la política exterior de México, de la cual estamos tan orgullosos, lo advertimos. Por eso, pero es increíble que no haya eco ante un tema, o sea, que no hay eco social. ¿Me explico? Bueno, pero realmente es una decisión que se pudo haber tomado perfectamente a nivel de gobierno. Probablemente, pero... Decir, bueno, señores, nosotros en ese club sí queremos estar. Ya vamos a estar. Bueno, ya vamos a estar, pero ya no podemos modificar las reglas, ya no somos parte de los fundadores. Ya pues ahora sí que nos van a decir, así está el juego, y entren con su baraja. Que tampoco está el juego así. Todas estas nuevas organizaciones se están creando con una enorme elasticidad, ¿sí? No son las organizaciones del siglo XX, que ya me suena a mí más cercano al XIX, de juro por esta y por la otra. Son mecanismos, ANSEA, en el sudeste asiático, ¿no? Que también queremos estar y hemos muy empeñosamente insistido en queremos estar. Es absolutamente líquido, porque a los asiáticos no les gusta poner las cosas por escrito.
no Yo tienen digo, esa pero yo- tradición juridicista. Quizá el punto que yo quiero hacer como genérico a Sí. lo que sería el posicionamiento de México Sí. en el mundo es que puede haber muchas cosas a nivel interno en que podamos llevárnosla como a la mexicana con los ritmos y, Sí. y la idiosincrasia que nos marque, digamos, Sí. nuestra vida. Pero a nivel internacional tenemos que tener los pies muy ligeros sobre el terreno. Sin duda. O sea, si no nos movemos rápido, realmente el país se pierde. Sí. Pero, O sea, pero, es un terreno en el que pero no se estar puede. todo el tiempo pensando en nuestros intereses, Por supuesto. más que en nuestras solemnidades. El mundo internacional que ya empezó no es solemne, no está basado en una tradición del deber ser, sino de lo que puede ser. Y los asiáticos en eso son muy pragmáticos. Por eso los americanos se están acercando más fácil que los europeos, autores de la filosofía. Los asiáticos no son filósofos. ¿Para qué buscarle demasiado profundo, me entiendes? Los chinos hablan 18 idiomas, tú lo sabes. Van a intentar armonizar todo. Entonces, el pragmatismo nuestro de improvisar. Las acciones son las que Sí, van marcando las sí, cosas, así es. Sí. Seamos más como éramos en el sentido de nuestra vitalidad. Y si nos equivocamos, tenemos amigos Sí. que nos ayudan a rectificar, pero no ponernos de jueces. Y sobre todo de jueces morales. Morales de si los chinos son democráticos o no, si los indios son confusos o no. Imagínate, irle a corregir la plana o al Islam o al budismo. ¿Me explico? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el embajador Jorge Alberto Lozoya. Otro país paradigmático de la región del sureste asiático es Vietnam. Con sus 90 millones de habitantes y su casi 9% de crecimiento económico anual, es sin duda el país más pujante de la región. Conocido en Occidente por haber derrotado a Estados Unidos en la guerra que transcurrió de 1964 a 1975, Vietnam hoy tiene una economía que ha incorporado numerosos elementos del capitalismo tradicional, específicamente desde el sexto Congreso del Partido Comunista de Vietnam en 1986, en el que se decidió emprender una apertura que en mucho explica el éxito que hoy experimenta de manera notoria en áreas como el turismo.